Liturgia de la Palabra, jueves 15 de octubre, memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor.
A partir de este jueves 15 de octubre y hasta el próximo 29 de este mes, estaremos en la primera lectura, al menos de la liturgia de entre semana, menos la de los domingos. Estaremos leyendo y meditando la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios. Así que dediquemos pues el tiempo para meditar esta hermosa carta, como son todas las cartas del apóstol San Pablo. Estamos, por lo tanto, en el capítulo 1, en el verso 1, del 1 al 10. San Pablo saluda a los efesios y siempre lo hace en el inicio de sus cartas con un saludo trinitario, con un saludo cristológico, y ese saludo pues es el que nosotros usamos también cuando celebramos la Santa Eucaristía. Por eso los sacerdotes decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la acción del Espíritu Santo esté con ustedes. Y se empieza la Santa Misa. Ese saludo es tomado precisamente del saludo que hace Pablo cuando empieza una carta. Así lo estamos leyendo este día. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús. Pablo tiene muy claro de quién es apóstol él. Él es apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de este hermoso saludo, después de desear la gracia, la paz, el amor a esta comunidad en nombre de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, viene a hacer un hermoso himno que tiene mucho mensaje para nosotros hoy en día. Dice Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Queridos hermanos y hermanas, nosotros somos bendecidos en Jesucristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Debemos de tener esa clara conciencia. Cada ser humano, cada persona es una bendición de Dios, así como es, con sus dones, carismas, cualidades y hasta con sus defectos. Criatura de Dios, bendecidos de Dios. Por eso debemos de vivir en medio de toda esta crisis de la humanidad, de nuestro país, en medio de todos estos problemas sociales, políticos, económicos, que nosotros vemos y que nos duelen y que sufrimos las consecuencias y que nos angustiamos sin duda porque todas estas situaciones nos preocupan, nos angustian. Pero aún en medio de toda esta realidad, cada día, desde que amanece, debemos de experimentar esa bendición de Dios y de creérnosla. Hemos sido bendecidos en Jesucristo por nuestro Padre Dios, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Es decir, no somos un accidente, no estamos aquí por casualidad. Sea como sea que hayas nacido o hayas sido engendrado bajo las circunstancias que seas,
Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Por eso es un pecado terrible el aborto, porque cada ser humano que es engendrado en el vientre de una mujer es una elección de Dios. Nadie es fruto de la casualidad. Ahora, dice Pablo, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, es decir, tu vida estaba en la mente de Dios incluso antes de que existiera este planeta, la humanidad. Estábamos en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Ha sido planificado por Dios desde la eternidad. Tu vida tiene sentido. Tu vida está llena del amor de Dios. Y por eso dice Pablo, fuimos elegidos para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Esa es nuestra vocación, lo he dicho muchas veces. Nuestra vocación es la santidad y nadie tiene que preguntarse si será que yo también estoy llamado a la santidad o si será que yo puedo ser santos. No, no es preguntarnos, o como muchos dicen, peor todavía, eso de ser santo, eso no va conmigo. Claro que va con todos. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Y hay que luchar por la santidad todos los días, en medio de los problemas, crisis, angustias que vemos a diario. Hay un espacio sagrado en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un espacio santo en nuestra alma, en donde habita Dios y en donde somos llamados a la santidad. Por el amor que Dios nos tiene, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Aquí Pablo en estos primeros versículos de la carta a los Efesios, les quiere dejar bien claro quién es un cristiano, quién es una persona creada por Dios. Y aquí nos deja bien claro, para que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios, hijo predilecto de Dios. No hay unos más predilectos que otros, como alguien por ahí hace muchos años dijo de una persona, la predilecta de la Virgen de los Ángeles. No. Todos somos predilectos de Dios, todos somos hijos predilectos también de la Virgen de los Ángeles, de nuestra Madre Santísima. Para que fuéramos sus hijos, eso es lo que somos hijos de Dios, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, es decir, por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Recuerden que ese fue el tema de la carta anterior de Pablo a los Gálatas, la justificación por Jesucristo, no por la ley. Y aquí vuelve a tocar de alguna manera nuevamente el tema. Por su sangre hemos recibido la redención. La sangre de Cristo nos redime, nos perdona, nos salva. Hemos recibido el perdón de los pecados por la sangre preciosa de Cristo. Por eso cada uno de nosotros tiene un alto precio, el de la sangre de Cristo derramada en la cruz. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, hijas de Dios. Hemos recibido por la sangre de Cristo la salvación, la redención, y así es como debemos de vivir cada día. No nos podemos levantar todos los días pensando que nos vamos a ir al infierno, pensando que estamos condenados, que Dios nos ha castigado o nos castiga. No, debemos de levantarnos desde que amanece, experimentar
la redención, la salvación, vivir como salvados, no como esclavos, no como condenados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, es decir, nos ha regalado, nos ha bañado con el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si nosotros meditamos así paso por paso, palabra por palabra, todo lo que Pablo le dice a los efesios, que nos lo dice a nosotros también, sin duda que nuestro ánimo va a ser mejor, que nuestra autoestima va a ser una autoestima más sana, más alta, que la visión que tenemos de Dios va a ser otra, porque como lo he mencionado muchas veces, a veces tenemos una visión tan errada, tan equivocada de Dios, y San Pablo nos presenta una visión tan hermosa, la real, la visión real de Dios, de Jesucristo, el Señor, que nos ha salvado por su sangre, que nos ha llamado y nos llama a ser santos e irreprochables a sus ojos. Este es, dice Pablo, el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, el plan de la salvación, el plan de la redención, el plan de la santificación en cada uno de nosotros. Por eso para Pablo y para todo cristiano, Jesucristo es el fundamento de todo. Jesucristo es la roca firme sobre la cual nosotros debemos de construir nuestra vida, nuestra iglesia. Estamos en el mes de las misiones, ciertamente por toda esta situación en la que estamos, hay muchas cosas que no hemos podido hacer de repente en el mes de las misiones, pero no dejemos de evangelizar con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, en nuestro ambiente, en nuestro metro cuadrado, vertebrar cristiandad ahí donde nos encontramos precisamente. Y no es solamente en este mes de las misiones, toda la vida del cristiano y de la iglesia es la misión, porque la iglesia existe para la evangelización. Si no, no tiene ningún sentido que exista la iglesia si no proclamamos a Cristo vivo y resucitado. Todo este plan que Dios tenía proyectado realizar por Cristo es el plan que los fariseos han rechazado, es el plan que los doctores de la ley han rechazado y se adueñaron de las cosas de Dios. Por eso es Lucas 11, 47, 54 de hoy, jueves. Por eso es que Jesús, recordemos, es tan fuerte con estos personajes. Y esta gente no es mala, recordemos, son doctores de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Son profesionales de la religión, los fariseos, que se preparaban con un montón de purificaciones y de normas y de leyes y de ritos y de costumbres para esperar al Mesías. Era gente buena, era gente que estaba en el templo. Eran grupos religiosos del tiempo de Jesús, no era gente mala. Pero la actitud es la que los echó a perder. Y por eso, desde ayer y hoy nuevamente, están todos esos ¡ay de ustedes! Por eso todos los que servimos en la iglesia debemos de tener tanto cuidado de no caer en estas actitudes farisaicas o de los doctores de la ley. Por ejemplo, hoy Jesús les dice, ¡ay de ustedes los que les construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron! Es decir,
Ellos se adueñaron de todo de tal manera que si viene alguien a hablar en nombre de Dios y decirle las cosas como son, lo matan. Y Jesús mismo les está ya anticipando que a él también, como profeta del Altísimo, lo van a matar, porque no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios. Se adueñaron de la religión, se adueñaron de las cosas del templo, se adueñaron de todo lo que es de Dios y del plan de Dios y del proyecto de Dios. Lo mismo le dice a los doctores de la ley, porque han guardado, ay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Se adueñaron de las cosas de Dios. Y lamentablemente en muchos lugares tenemos personas así. Se adueñaron del templo, se adueñaron de las cosas de Dios y nadie puede entrar, nadie puede servir. No dejan hacer a nadie nada. En algún lugar, en estos 19 años de servicio, en alguna parroquia de las que me ha tocado atender, son 5 las que he atendido ya a mis 51 años de edad, a los 19 años de ordenado. Y en alguna, alguien dijo, ¿y quién es ese padre para venir a decirnos aquí lo que tenemos que hacer? Se adueñaron, no entran ni dejan entrar a nadie. Así que hermanos y hermanas, pidámosle al Señor Jesús, sigamos pidiéndole como lo hemos pedido siempre, que arranque de nuestro corazón toda actitud farisea y que lo aceptemos a Él, con su vida, con su evangelio, con sus normas, con lo que nos pide, y que vivamos de acuerdo a lo que nos dice San Pablo en estos primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, esforzándonos, trabajando en nuestra santidad, sabiendo que hemos sido redimidos, salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que somos valiosos a los ojos de Dios y que en medio de todos los problemas habidos y por haber que tenemos, somos dignos, somos hijos de Dios y valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.